Mira estas imágenes. Son construcciones nuevas que podrían haberse quedado perfectamente. Pero en China ha estallado una crisis inmobiliaria, las ventas han estado cayendo durante varios meses. Debido a esto, para los constructores se vuelve más barato demoler la nueva construcción que mantenerla. Las autoridades respaldan las demoliciones cubriendo los costos. Ya 2/3 de los constructores están en bancarrota o están al borde de la bancarrota. Y aquí está otra noticia. El fabricante chino de chips ha logrado un avance tecnológico de 7 nanómetros, igualando a 1. A la compañía china le tomó 2 años saltar de 14 nanómetros a 7 nanómetros, lo cual es más rápido que 1. Los expertos declararon que han aprendido a producir chips de 7 nanómetros, incluso sin el equipo de producción más moderno. Entonces, ¿qué está pasando realmente en un lugar tan aparentemente comprensible como China? En este documental verás este país enigmático desde muchas perspectivas y precisamente este tipo de revisión permitirá un punto de vista multifacético que estará más cerca de la realidad. De todos modos, podrás dar tu propia evaluación después de verlo, escribiendo en los comentarios lo que piensas al respecto. Entonces, comencemos. Hasta la fecha, China está implementando con éxito las reformas más sin precedentes, sin paralelo en el mundo. Su éxito se debe en gran medida a la financiación a través de bancos estatales que controlan el 90% de las finanzas de China. Por supuesto, no se puede evitar la corrupción. Es, de hecho, parte de la cultura china y la trama de su sistema de clanes de poder. En resumen, el esquema es el siguiente para el día de hoy. Existe toda una casta de altos funcionarios estatales, los llamados príncipes. Principalmente son los hijos y nietos de los camaradas de Mao Zedong, quienes junto con el gran timonel construyeron la República Popular China moderna y formaron la nueva élite china. Detrás de tal príncipe se encuentra su propio grupo de élite, un clan con sus propios intereses políticos y empresariales, un conjunto de herramientas de influencia y un recurso administrativo conjunto de responsabilidades que sus representantes ocupan. A su vez, estos clanes se unen en corporaciones de élite más globales. Tradicionalmente había 2 de estas llamadas Komsomol, herederos de la antigua élite del Partido de Pekín y la Camarilla de Shanghái, que principalmente incorporaba a los emigrantes de las élites chinas de los años 90. Recientemente ha surgido una tercera corporación de élite independiente, el clan de Xi Jinping, que antes pertenecía a los de Shanghái, pero que se separó de ellos y ha estado creciendo en poder, ha dividido todas las esferas de influencia en China entre ellos. Controlan los negocios, incluyendo el submundo. Un sistema político-económico complejo y enredado, una mezcla de enfoques de mercado y socialistas. Las relaciones específicas con Hong Kong, el estatus especial de Taiwán y muchas otras características únicas de la economía china crean un enorme mercado negro que está bajo el control de los clanes. Y eso sin mencionar la economía en rápido crecimiento, orientada tanto a la exportación como a un enorme mercado interno. Los últimos desarrollos, la modernización de las Fuerzas Armadas, su propio programa espacial, que crean flujos de dinero invisibles antes y oportunidades para el enriquecimiento personal de los funcionarios. Así que todas estas historias sobre la ejecución de corruptos en China, por decirlo suavemente, no corresponden a la realidad. De lo contrario, en 25 años, China se ha convertido en el líder mundial en Producto Interno Bruto. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial e incluso la CIA reconocen esto. Las cifras de las organizaciones varían levemente, desde 17 billones de dólares según la CIA hasta 18 billones según el Fondo Monetario Internacional. Los estadounidenses suelen estar tristes. La investigación del Senado de los Estados Unidos reveló que China suministra más de 1 millón de diferentes tipos de piezas a la industria de defensa del país. El equipo informático lidera las exportaciones chinas a Estados Unidos, mientras que la chatarra de metal y residuos industriales encabezan las exportaciones estadounidenses a China. Una situación familiar, ¿no es cierto? Además del oeste, donde China invierte activamente, ha tomado casi pacíficamente los países africanos, participando en la construcción de carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, uniendo en una sola infraestructura a los 54 países. China ha invertido en miles de proyectos africanos. Su anexión pacífica se ha extendido a la agricultura, infraestructuras, industria de procesamiento y logística. China posee las mayores reservas mundiales de 17 minerales útiles, siendo la única superpotencia de materias primas del mundo, no Rusia como muchos creen. Por ejemplo,
En un año en China se extrae casi el 80% de antimonio y wolframio del volumen mundial de metales raros. 85% de ellos son oro. China posee los mayores recursos mundiales de gas de esquisto, y en términos de reservas, extracción y consumo de carbón, ocupa el primer lugar. En los últimos años, en China se ha producido el 49% del acero mundial, el 54% del hierro fundido, el 47% del carbón, el 50% de los minerales de hierro y el 60% del cemento. En Estados Unidos, estimaron que China fabricó más cemento en 3 años que Estados Unidos en un siglo. Con tal cantidad, se podría haber terminado el estado de Hawái. Lo único que realmente le falta a China es gas natural y petróleo, que se ve obligado a importar de varios países, incluyendo Rusia. Es cierto, el gasoducto Fuerza de Siberia resultó ser no comercial, como lo caracterizó el ministro de Energía ya en el año 2017. Después de todo, este proyecto no se amortizará como mínimo hasta 2048, pero para China no es vitalmente necesario. Para ellos es una opción de reserva, y como los únicos compradores podrán dictar su propio precio. Por lo tanto, los especialistas en gasoductos llaman a este proyecto un espectáculo costoso, similar al gasoducto Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok, que se abrió en 2011 y que también resultó ser innecesario para todos. A menudo se puede escuchar que, si China es la fábrica del mundo, entonces la situación ecológica aquí es la más difícil. Aunque hay algo de verdad en esto, la información está un poco desactualizada. El gobierno chino ha detenido el funcionamiento de miles de fábricas en los últimos años. Muchas plantas químicas están cerrando o no llevando a cabo una modernización planificada. Todas las producciones tóxicas de la industria química se están trasladando fuera de la ciudad. En segundo lugar, las producciones perjudiciales se están exportando a países mucho menos rentables. Gobiernos que están dispuestos a hacer la vista gorda a la nieve negra y los ríos rosados a cambio de generosos créditos chinos. Por ejemplo, en la provincia de Hebei, más de 700 empresas de producción de acero y cemento, que son algunas de las más sucias, han trasladado su capacidad a países vecinos de Asia Central y del Sudeste. Una de las empresas compró los activos de una acería en Serbia e invirtió $300 millones en su reconstrucción. Y con Kazajstán se han firmado acuerdos por más de $20,000 millones en términos y volúmenes de créditos chinos para la reubicación de empresas de producción en territorio kazajo o la construcción de nuevas. Después de todo, China sabe cómo construir. En 2 décadas, China ha incrementado sus autopistas de alta velocidad por un factor de 10. De los 30,000 kilómetros de carreteras de alta velocidad en el mundo, 12,300 pertenecen a China. En China se han construido más de 300,000 puentes. Y de los 10 puentes más grandes del mundo, la mitad se encuentra en este país. Esto requiere ingenieros altamente calificados y una elevada educación en ingeniería. El viaducto más largo del mundo, con una longitud de 164 kilómetros completos, registrado en el libro de récords Guinness, está destinado para el ferrocarril de alta velocidad chino. Y las estaciones de tren en China, en Guangzhou, Shanghái, Shenzhen, Wuhan y muchas otras ciudades, superan en tamaño y comodidad a las estaciones más grandes de Europa. La central hidroeléctrica de las 3 Gargantas en China es la más grande del mundo con 22,000 megavatios. China está llevando a cabo con éxito un ambicioso programa para estudiar y colonizar la Luna. Incluso la Antártida no se olvida, donde se han abierto 5 estaciones polares permanentes en los últimos años. El brote de coronavirus afectó la economía de China, con pérdidas en el primer trimestre de 2020 de alrededor del 1% del Producto Interno Bruto del país. Al mismo tiempo, el liderazgo del país declara constantemente que el impacto de la epidemia es temporal y a corto plazo. Y hay fundamentos serios para tal declaración. Uno de ellos es la construcción de hospitales como una demostración visible de las capacidades de China. Es impresionante el hecho de que construyeron un nuevo hospital, diseñado para 1,500 lugares, solo unos días después de que el primer hospital con 1,000 lugares, equipado con modernos equipos médicos y cajas especiales para aislamiento, comenzó a admitir pacientes. Sin embargo, para el liderazgo mundial, una potencia económica no es suficiente. Se necesita una idea que responda a los intereses de la comunidad mundial. En este sentido, China, como un titiritero, solo puede ofrecer un concentrador electrónico digital, que ya ha implementado en sí mismo. Este sistema fue probado más completamente en los musulmanes uigures. A la gente, que entra en la quinta de las minorías más numerosas, se les prohibió desarrollar sus propios idiomas y escritura,
preservar o reformar las costumbres nacionales, lo que provocó protestas masivas. En 1999, en Urumqi, capital de Xinjiang, la policía intentó dispersar a una multitud enfurecida por los asesinatos de trabajadores uigures. En el sur de China, los disturbios se convirtieron en pogromos. Se asesinaron a 197 personas, principalmente chinos. Las autoridades arrestaron a 1.000 manifestantes. Al menos 30 de ellos fueron condenados a muerte. En respuesta, los uigures recurrieron a ataques terroristas primitivos, mal organizados pero regulares. En 2018, China anunció por primera vez la existencia de instituciones de reeducación donde ayudan a los uigures y otros musulmanes, como los kazajos, a ordenar sus pensamientos y corregir su conducta. La reeducación no se considera un castigo penal en China. No se presentan cargos formales, por lo tanto no hay estadísticas. Sin embargo, la escala de las represiones es visible incluso desde la frontera. Los campos se pueden detectar en imágenes satelitales. La información es limitada, ya que gran parte de China y especialmente Xinjiang permanecen inaccesibles para los medios extranjeros. Pero no solo mencionan torturas y castigos corporales, sino también tráfico de órganos. El Comité de la Organización de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial directamente llamó a Xinjiang un territorio que recuerda a un gigantesco campo de concentración, suponiendo que 1 millón de personas están detenidas en centros de transformación. El Congreso Mundial Uigur estima que la cifra real puede llegar a 3 millones, casi 1/3 de la población total. Las otras 2/3 partes viven bajo constante vigilancia de video y control total. Pasando al barrio vecino. Después de escanear la red, sus smartphones tienen una app especial obligatoria para el seguimiento, así que no te quejarás en los mensajeros. Todo está en las mejores tradiciones de las antiutopías. En el contexto de estos sucesos, la idea llamada Sistema de Crédito Social por Pekín parece bastante razonable. En el año 2016, en la reunión del Politburó, el presidente Xi Jinping declaró: para luchar contra el grave problema de la falta de confianza, debemos mejorar los mecanismos para recompensar a los ciudadanos respetuosos de la ley y de buen corazón, así como los de castigo, para que una persona no pierda la confianza. Se desarrollaron tecnologías correspondientes y ahora cada residente de la China continental es evaluado por el sistema especificado en tiempo real, obteniendo una calificación de confianza. A todos los residentes se les asigna una calificación inicial con cierta cantidad de puntos. Si aumentará o disminuirá depende directamente del comportamiento de cada uno. Si el puntaje es alto, es un ciudadano sagrado que tiene derecho a varios beneficios. Por ejemplo, para obtener un gran crédito sin intereses. Debajo del promedio, anticipa dificultades como un posible despido del servicio público. Con la calificación más baja, una persona se vuelve un paria, sin poder encontrar trabajo, obtener crédito o comprar boletos. Los vecinos evitarán acercarse a él más que a un portador del coronavirus. Las reglas del juego aún no están claras. Las autoridades gubernamentales, policiales y municipales están vigilando a los ciudadanos. Además, los datos son recopilados y almacenados por 8 empresas privadas, entre las que la más conocida es Alibaba Group. Con gafas inteligentes, la policía puede identificar a una persona en 2 o 3 minutos al escanear su rostro y conectarse a la base de datos. Solo que la sociedad de control total no conoce límites. El concentrador electrónico, como cualquier otro, es principalmente una sumisión total al Estado. Los ciudadanos de China se están convirtiendo en elementos unificados, sobre los cuales se escribió en el Comité Triste, serán degradados al nivel y comportamiento de animales domesticados. A los turistas que visitan China, los oficiales de aduanas secretamente instalan una aplicación en sus teléfonos inteligentes que recopila datos para rastrear contenido que está prohibido en China. En China, aunque la libertad de expresión está garantizada constitucionalmente, en la práctica, toda fuente de información, incluyendo películas extranjeras, libros y videojuegos, está sujeta a control estatal. Según el Índice de Libertad de Prensa, China ocupó el lugar 176 de 180 países en términos de independencia de los medios en 2017. La mayoría no considera esto un problema grave, lo cual está muy relacionado con las tradiciones históricas. El primer emperador de China, quien unificó el país, ordenó destruir todos los libros de las provincias conquistadas, salvo los de medicina, adivinación y agricultura. Y prohibió todas las corrientes filosóficas, excepto la doctrina basada en el cumplimiento incondicional de las leyes del Estado. Hay ventajas en el control total, aunque a algunos les parezcan dudosas. ¿Recuerdas cómo la chica digital de corredor de hojas cambió los uniformes 2049 veces? Escenas similares fueron censuradas en China. Sin embargo, eso está cambiando. En China, las películas solían estrenarse alrededor de un mes después del lanzamiento global, hasta que el partido revise y apruebe el material.
Actualmente, las películas comienzan antes del estreno mundial, como en el caso de El Borde del Pacífico 2. Los chinos compraron la franquicia, por lo que la película se filmó según las leyes chinas y no necesita ser censurada. Los ejecutivos de la industria del cine chino empezaron a adquirir numerosos proyectos prometedores. El mercado chino crece velozmente, con 5 veces más espectadores potenciales que Estados Unidos, por lo que Hollywood se adapta cada vez más a las reglas de distribución chinas. Terminator Genesis recaudó la mayor parte de su taquilla en China. Los Vengadores se lanzan más cerca del Año Nuevo chino y una actriz china aparece en Transformers. Es más fácil lanzar inicialmente una película adecuada para el formato del mercado más grande que cortarla después. Se considera que hay poca corrupción en China, porque aquí se lleva a cabo una lucha constante e intransigente contra ella. La amenaza de pena de muerte para funcionarios corruptos en China ha resultado en una economía decenas de veces más eficiente. Las muertes sin corrupción resultan ser varios órdenes de magnitud más baratas que las similares en Rusia. ¿Es así o no? En 10 minutos analizaremos esta pregunta. La información al final del video puede sorprenderte. Vamos. La corrupción real llegó a China con los europeos, según la historia. Tras ser vencida en las guerras del opio contra los británicos, China firmó los tratados de Tientsin, que además de una gran contribución, otorgaron a los británicos derechos para realizar actividades comerciales casi ilimitadas en territorio chino. De hecho, estos acuerdos legalizaron los mecanismos de corrupción establecidos por los contrabandistas británicos, que fomentaron y alimentaron la corrupción total entre los funcionarios chinos. Y el débil poder imperial, después de 2 devastadoras derrotas militares, no se atrevió a resistir estos procesos. La imagen del funcionario traidor que ayuda a los extranjeros a saquear China y al mismo tiempo se aprovecha de la explotación del pueblo, se arraigó profundamente en la cultura china. Al mismo tiempo, a pesar de la corrupción sistemática occidental, en China siempre existieron sus propias tradiciones de enriquecimiento a expensas del tesoro público y el uso corrupto de la posición oficial. Esto está relacionado con el hecho de que la base de la mentalidad china es el papel especial de los lazos familiares, donde la lealtad a la propia familia prevalece sobre todos los demás valores. Por ejemplo, en los dogmas confucianos, el respeto a los padres se coloca incluso por encima de la lealtad al Estado y la ley. Los lazos familiares privados y comunitarios requieren ayuda a los parientes y miembros de la comunidad, y esta ayuda debe ser brindada, especialmente si alguien de la familia ha obtenido un buen puesto. El crecimiento profesional de una persona exitosa en China se percibe como, ante todo, el resultado de la actividad de toda su familia y solo en segundo lugar, como su logro personal. En su tiempo, en China incluso había un sistema de nobleza inversa. La nobleza no era heredada por el hombre que había servido con distinción, como era costumbre en los países europeos, sino por los padres y abuelos del funcionario exitoso. Es comprensible que un funcionario chino que ha hecho carrera siempre ayudará a su familia de todas las formas posibles, incluyendo el uso de todos los recursos de su cargo. En la sociedad, es completamente normal si un funcionario da preferencia a su pariente en los negocios, utiliza su recurso administrativo para su beneficio o contrata a familiares para trabajar. En la familia, el nepotismo no solo se acepta, sino que se considera algo debido. Una lealtad similar es característica y en relación con el fenómeno que en nuestra sociedad se llama soborno. Dar parte de las ganancias a la persona gracias a cuyos esfuerzos se realizó un trato beneficioso es parte de la cultura empresarial china. Tal cultura empresarial impregna la sociedad china hasta la cima. Si a nivel inferior el nepotismo tiene un carácter familiar, entonces en la cima del sistema político operan enormes clanes de funcionarios. De hecho, Xi Jinping, el actual líder de China, es hijo del camarada de Mao Zedong, Xi Zhongxun. En otras palabras, un niño privilegiado. El año pasado, Estados Unidos superó a China por primera vez en número de personas ricas. Según el informe anual, entre el 10% de las personas más ricas del mundo, 100 millones son chinos. En Estados Unidos, este indicador fue de 99 millones de personas. ¿Recuerdas el famoso escándalo de Panamá sobre los paraísos fiscales, del cual la historia más inesperada para los rusos resultó ser sobre el violonchelista Raldukhin? Después de esto, incluso comenzaron a llamarlo la cartera de Putin. Así que, el mismo expediente panameño reveló información sobre los clanes de poder chinos. Entre los propietarios de alto rango de empresas offshore, se mencionan a Jasmine Li, nieta del líder chino Jia Qinglin, la nuera del presidente Xi Jinping, la hija del miembro permanente del Politburó Li Peng, la esposa de Bo Xilai, ex miembro del Politburó,
el hermano del ex vicepresidente Zheng Qinghong y el hijo del ex miembro del Politburó Tian Jiyun. Y muchos otros. En un sistema político de clanes establecido, es inevitable la lucha entre los grupos de élite por los recursos y flujos de dinero, especialmente en una economía en constante crecimiento. La lucha contra la corrupción y los fusilamientos públicos de funcionarios corruptos son, en muchos aspectos, una herramienta para eliminar enemigos y silenciar a los grupos de élite rebeldes. La gran campaña contra la corrupción comenzó con la llegada al poder del presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Desde entonces, 1,5 millones de funcionarios han sido castigados por violar la disciplina del partido y la corrupción. Antes de Xi Jinping, China prefería castigar la corrupción de forma simbólica. En el Código Penal del Inframundo se cuentan 45 artículos que estipulan la máxima pena. Tsingtao y Xianzaminia llegaron a China, donde las ejecuciones eran comunes. En 2011 ejecutaron a altos funcionarios del partido BONS, vicealcaldes de 2 grandes urbes. Pero en 6 años de gobierno de Xi Jinping, los funcionarios chinos se acostumbraron a otras reglas. Solo ejecutaron a un vicealcalde de la ciudad de Luliang, Jiang Yunshen, por aceptar sobornos por un total de $160 millones. En general dejaron de ejecutar. No obstante, los casos contra corruptos han aumentado exponencialmente. Bajo Xi Jinping, se creó efectivamente una nueva agencia especial para combatir la corrupción, llamada Comisión Central para la Inspección de la Disciplina del Partido. Esta comisión tiene más poder que la policía, la seguridad del Estado y otras agencias especiales del país. Posee órganos de investigación, prisiones propias y es dirigida por un miembro del Comité Permanente del Politburó. Uno de los 7 inmortales de China, amigo personal, lugarteniente y mano derecha de Xi Jinping. En cada provincia, ciudad, distrito, se recopila un compromiso sobre los funcionarios del partido, naturalmente, basándose en el pueblo. Se han lanzado sitios web donde se puede enviar información sobre cualquier individuo. Solo en el año 2016, según las estadísticas chinas, se recibieron 2.800.000 informes de trabajadores sobre sobornos. El Código Penal de China es severo respecto a la pena de muerte, como se evidencia en la situación actual con la pandemia. Los pacientes confirmados con la infección y los portadores del patógeno pueden ser condenados a muerte. Aquellos que rechazan la cuarentena y el tratamiento, o transgreden a propósito el régimen de cuarentena y visitan sitios públicos y usan el transporte. Se ha establecido un punto especial para los funcionarios. La máxima medida de castigo puede ser aplicada a aquellos que abusen de su posición oficial. Para el despilfarro, el robo, el fraude y otros métodos ilegales de apropiación de bienes y fondos destinados a prevenir y controlar varios tipos de desastres, incluyendo epidemias infecciosas. Los luchadores contra la corrupción en China han creado su propio argot zoológico, por así decirlo. Llaman tigres a los jefes de partido que se han corrompido, zorros a los que han logrado sacar dinero al extranjero y moscas a los pequeños burócratas corruptos que toman sobornos pequeños. Los zorros captan especial atención de la sociedad. Según la Academia de Ciencias Sociales de la República Popular China, alrededor de 18.000 funcionarios corruptos que habían malversado ilegalmente alrededor de $31.000 millones huyeron de China. Los rastros de los delincuentes desaparecen en Occidente, Japón y Tailandia. Actualmente, Pekín busca diversas formas de recuperar estos fondos. En 2019, en los primeros 10 meses, China repatrió a 1.634 sospechosos de corrupción fugitivos. Esto es un 70% más en comparación con el mismo periodo del año pasado. Durante el mismo periodo del año 2019, las autoridades lograron recuperar $420 millones en fondos obtenidos ilegalmente. China está reforzando continuamente la cooperación internacional anticorrupción. Así, en el año 2014, en la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Pekín, se acordó la creación de un mecanismo para combatir la corrupción en toda la región de Asia-Pacífico. A diferencia de los zorros astutos, las moscas pequeñas y los tigres seguros de sí mismos no se preocupan por cuentas secretas, las guardan para sí. Esto aplica incluso a la élite del partido. En 1800, 2 historias causaron mucho ruido. El viceministro de la Industria Penal tenía 33 millones de euros en casa, lo sacaron en camiones, y el viceministro del jefe del distrito de Tianjin escondía sus tesoros en los intestinos de los peces congelados. Otra categoría interesante son los funcionarios desnudos. Es un líder que ha escondido todo su dinero en el extranjero, ha enviado a su familia al extranjero, pero sigue sentado en su silla y tomando sobornos. En su tierra natal, prácticamente no tiene nada, aunque tiene un pasaporte canadiense o bahameño, por lo que puede mudarse a Hong Kong en cualquier momento,
volar desde allí y unirse al ejército de Liz. Además, para Pekín, la lucha contra la corrupción es una forma efectiva de aliviar la tensión social en el país. La brecha de ingresos entre ricos y pobres en China es una de las más grandes del mundo. Evidentemente, los empresarios no se habrían enriquecido tan rápido sin sus conexiones con los funcionarios del partido. Por lo tanto, la ira popular puede caer sobre los altos comunistas, y se están protegiendo. Es notable que cuando en el año 2012 el liderazgo del partido propuso introducir en el país un sistema de detección de información sobre el estado personal de los funcionarios, el 87% de los delegados del Congreso Nacional del Pueblo votaron en contra de tal decisión. Conocido, ¿no es verdad? Al entregar el poder a su sucesor Xi Jinping, el ex líder de China, Hu Jintao, habló directamente sobre esto. Si no resolvemos el problema de la corrupción, esto podría tener consecuencias fatales para el movimiento comunista. Esto podría llevar a la caída del partido, declaró en la 18ª reunión del partido. Anualmente, las autoridades reportan un incremento en los casos de corrupción. Recientemente, la población se alegró al saber que la prisión Xinchen para funcionarios de clase A, en el norte de Pekín, está llena. A los prisioneros se les niega los certificados con sus familiares, ya que no hay espacio para aceptarlos. Esa es la historia con la corrupción en China. ¿Quizás hay algo que valga la pena adoptar de esta experiencia positiva? Bueno, por ejemplo, ¿qué te parece la idea de construir una prisión para funcionarios de clase A no muy lejos de Moscú? ¿Qué piensas? Escribe en los comentarios, a todos les interesará leer. No hace mucho, China era considerada una fábrica poco desarrollada del planeta. Un país que no inventa nada y solo ensambla productos según los diseños de otros. Después de todo, las corporaciones internacionales trasladaron la producción allí para aprovechar la mano de obra barata. Pero ahora verás imágenes impresionantes, después de las cuales no tendrás dudas de que este país es ahora uno de los líderes mundiales en ciencia y tecnología. Nos fuimos en 2020, mientras el mundo entero luchaba con ¿ya sabes qué? El gobierno de la República Popular China gastó $378 mil millones en investigación científica y pruebas destinadas al desarrollo de nuevos productos y servicios. Y en los próximos 5 años, esta cantidad aumentará en un 7% cada año. En contraste, Rusia está reduciendo su gasto en 1 y 500, es decir, en trabajos de investigación y desarrollo experimental. Así que, miren los números. En el año 2020 se gastaron alrededor de $7 mil millones en ellos, y en el año 2021 planean gastar alrededor de 6. Una comparación interesante, ¿no? Casi 4 y 7. Hoy en día, cada quinto artículo científico publicado está escrito por académicos chinos. Y en los próximos 5 años, el gobierno de Podnebesnaya planea gastar un 10% más de dinero en ciencia pura. Además, la ciencia fundamental no es solo para filósofos de Torre de Marfil. La ciencia china se está entrelazando cada vez más con los negocios. En el año 2019, el gobierno declaró que los académicos ahora tienen derecho a tomar un permiso de hasta 6 años para crear sus propias startups. Mientras tanto, continúan recibiendo su salario y beneficios, y sus servicios durante este periodo se cuentan en el sistema académico como actividad científica. El gobierno del cielo está creando las condiciones más favorables para los académicos y empresarios si trabajan en áreas específicas que la administración del país considera prioritarias. En el 14º Plan Quinquenal, China prioriza la inteligencia artificial, semiconductores, computación cuántica, neurociencia y genética. Vamos a entender por qué precisamente estas áreas tienen una importancia primordial y en qué estado se encuentran ahora. Inteligencia artificial. En esta área, los competidores principales son China y Estados Unidos. La principal ventaja de China en esta carrera es su población de 1.400 millones de personas, de las cuales 1.000 millones son usuarios activos de Internet. Los datos generados por las personas impulsan la inteligencia artificial. El profesor Kai-Fu Lee, uno de los principales expertos en inteligencia artificial, dice que China tiene más usuarios que producen una cantidad increíble de datos, ya que la vida china está impregnada de servicios digitales. Por ejemplo, en China casi no hay tarjetas de crédito ni efectivo. Todos utilizan pagos móviles, es decir, generan datos en los que la inteligencia artificial funciona mejor. El profesor Lee fue un alto gerente en inteligencia artificial. Así que todos los que quieren estar al día escuchan sus palabras. Según sus pronósticos, en los próximos 50 años, la inteligencia artificial se integrará en cualquier negocio, siendo tan utilizada como el Internet y el análisis de datos en la actualidad.
hace tal comparación. Cuando la electricidad se volvió común, el cine reemplazó al teatro y la ópera. Con el auge de Internet, la gente migró a YouTube y TikTok. SpaceX está superando a Estados Unidos y al resto del mundo. En el campo de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial, esta tecnología depende enormemente de la cantidad de datos recopilados, y en China se recopilan más que en cualquier otro sitio. Allí se encuentran 9 de las 10 ciudades más observadas y más de la mitad de todas las cámaras de vigilancia del mundo. El liderazgo de las empresas chinas en reconocimiento facial se debe principalmente a que la legislación de China no solo permite, sino que fomenta la recopilación y procesamiento de datos visuales. La tecnología de reconocimiento facial es parte de la visión por computadora y su uso no se limita a la simple vigilancia de los ciudadanos. Se utiliza en medicina, vehículos autónomos y fábricas. Recientemente, las universidades chinas han creado cientos de nuevos puestos para profesores de inteligencia artificial y han abierto miles de instituciones para la enseñanza de la inteligencia artificial. Como resultado, en 2020, China ya superó a Estados Unidos en citas de trabajos científicos sobre inteligencia artificial, semiconductores. Ninguna tecnología moderna es posible sin una computadora, y una computadora es imposible sin el pequeño procesador, también conocido como microchip o semiconductor. En 2020, la pandemia provocó una crisis mundial de microprocesadores. El trabajo remoto y la alta demanda de tecnología informática generaron una necesidad desesperada de más procesadores. Pero las cadenas de producción fueron interrumpidas por el confinamiento, ya que la producción es un proceso global. La mayoría de los esquemas se idean en Estados Unidos, se ensamblan en Asia y sus recursos se extraen globalmente. China fue el primero en salir de la crisis de los semiconductores, ya que estaba mejor preparado que otros. Mientras que otros países gastaban dinero en la lucha contra el coronavirus, China estaba activamente comprando microprocesadores. Cada quinto dólar gastado por China en productos importados se destinó a semiconductores. En total, gastaron $380 mil millones en ellos. Como resultado, varios países empezaron a sufrir escasez de chips, mientras las empresas chinas parecían tener un exceso de ellos. Todo se debe a que en el año 2018, Donald Trump amenazó con prohibir la venta de microchips a ciertas empresas chinas, y China se dio cuenta de su vulnerabilidad. Después de todo, China utiliza el 60% de todos los microprocesadores del mundo para productos para el mercado interno y para la exportación, pero solo produce un tercio de los semiconductores que necesita. Sin suministros externos, la producción se detendrá por completo. Por eso, fortalecer la producción de microprocesadores en China es una prioridad. Por ejemplo, en 2020, las inversiones en empresas de semiconductores chinas se cuadruplicaron en comparación con el año anterior. Las fábricas de producción de procesadores son una de las estructuras de producción más complejas. Su creación requiere mucho tiempo y dinero. Para que la fábrica funcione, es necesario equiparla con maquinaria compleja y costosa. Se necesitan materiales raros y especialistas de alto nivel. Hasta hace poco, pocas empresas monopolizaban la producción de microchips, pero la escasez de chips democratizó rápidamente el mercado. Las fábricas se volvieron necesarias para todos, por lo que en el primer año, 2020, no solo las corporaciones especializadas como UNO, sino también gigantes tecnológicos se ocuparon de su construcción. En China, los fabricantes de procesadores propios empiezan a dar fama a los fabricantes de smartphones y computadoras a nivel mundial. Y el principal buscador chino se ha ocupado de la producción de chips para coches inteligentes. Alibaba con Jack Ma ahora produce chips para inteligencia artificial y cálculos en la nube, y ByteDance, el propietario de TikTok, para sus servidores. En pocas palabras, los chinos se toman muy en serio los microprocesadores, su talón de Aquiles, por lo que ahora han volcado todas sus fuerzas en su producción. Así que es muy probable que pronto China se convierta en líder en la producción de microchips, y entonces Estados Unidos ya no podrá intimidarlos con sanciones en este campo. Cálculos cuánticos. A finales de 1999, anunciaron que habían logrado la supremacía cuántica. Su procesador cuántico pudo realizar cálculos en minutos, los cuales habrían llevado 10.000 años a una supercomputadora convencional. Y al final de la pandemia de 2020, los científicos chinos informaron que su computadora cuántica de fotones rompió el récord. En los minutos contados logró realizar cálculos para los cuales la tercera computadora más potente del mundo habría tardado 2.000 millones de años. Suena hermoso, pero hasta ahora estas máquinas cuánticas son capaces de poco.
Para que las computadoras cuánticas funcionen como deberían y proporcionen resultados de cálculo confiables, deben estar completamente aisladas del entorno, incluyendo las influencias de temperatura y electromagnéticas. Y esto es físicamente imposible por ahora. Por lo tanto, sus cálculos siguen siendo ruidosos y el entorno afecta a la precisión del resultado. Para obtener una respuesta precisa, los científicos ajustan los resultados de los cálculos cuánticos con otros cálculos, que también son muy complejos. Hoy en día, existen alrededor de una veintena de modelos de computadoras cuánticas, y nadie sabe cuáles de ellos serán los más eficientes. Por ejemplo, demostró la supremacía cuántica con la ayuda de superconductores y los científicos chinos con la ayuda de fotones. Y ambos modelos funcionan para un espectro muy estrecho de tareas. Sin embargo, en los próximos años, la principal carrera se desarrollará en el campo de la aplicación práctica de tecnologías cuánticas imperfectas y ruidosas. Uno de los principales científicos contemporáneos en el campo de la física cuántica es el chino Pan Jianwei, a quien la revista llama el padre del cuanto. Fue él quien supervisó la creación de una computadora que demostró la supremacía cuántica. Además, en el año 2017, realizó un avance en la comunicación cuántica y la criptografía. Entonces, el satélite chino Misius, utilizando un fotón en un estado cuántico, permitió realizar una videoconferencia entre China y Austria, que era imposible de hackear. Neurociencia. Se cree que en la próxima década veremos un auge de nuevas arquitecturas informáticas, y una de las direcciones más prometedoras son las computadoras neuromórficas. Los desarrolladores se inspiran en la estructura del cerebro humano y la utilizan para crear sistemas de aprendizaje profundo. Se espera que los sistemas neuromórficos sean mejores para analizar información estructurada de manera neuronal, lo que podría acercar a la humanidad a la creación de la inteligencia artificial más poderosa, es decir, una inteligencia artificial capaz de pensar y ser consciente de sí misma. Este tipo de inteligencia artificial es lo que los fanáticos de la ciencia ficción adoran imaginar. En este campo, los científicos chinos de la Universidad de Tsinghua, especialmente el alma mater de Gen Sexy Jinping, sobresalen. Fueron pioneros en proponer un modelo funcional de computadora neuromórfica en varios artículos de una revista, el cual presenta completitud neuromórfica. También crearon el chip Tianzic, que funciona según el principio de las redes neuronales biológicas, que ahora se puede instalar en bicicletas autónomas. Pero aún más interesantes son los desarrollos chinos en el campo de la investigación del cerebro humano. ¿Conoces los neuroimplantes para computadoras cerebrales de la empresa de Elon Musk? Pero mientras Musk experimenta con cerdos y monos, en China no es el primer año que se realizan pruebas de interacción de neuroimplantes con cerebros de personas reales. A principios de los 2000, los científicos chinos realizaron experimentos con ratas adictas a las drogas y macacos rhesus. Las operaciones en los cerebros de estos animales llevaron a una notable disminución de la dependencia. En el año 2004, los neurocirujanos chinos realizaron no menos de 1000 operaciones en los cerebros de personas que sufrían de dependencia a los opioides. En general, el experimento se consideró exitoso, ya que condujo a una disminución en las recaídas en los adictos operados, y solo algunos de ellos experimentaron efectos secundarios notables. Y ya en el año 2010, los científicos chinos pasaron de simples operaciones a técnicas de neuromodulación para aumentar o disminuir la actividad cerebral con la ayuda de dispositivos implantados en el cerebro. En el año 2019, el mundo conoció la historia de Yan, un hombre de 33 años dependiente de metanfetamina. Su padre le dio un ultimátum: volver a rehabilitación o ir con los neurocirujanos. Yan eligió a los neurocirujanos y la estimulación cerebral profunda. Le perforaron el cráneo en 2 lugares, insertaron electrodos en el cerebro y colocaron un bloque de batería en el pecho para alimentar los electrodos cerebrales. Ahora el médico puede controlar la actividad de los electrodos implantados en el cerebro de Yan, con la ayuda de una aplicación en una tableta. Esta máquina es pura magia, dice Yan. El doctor controla tus emociones, puede hacerte feliz o nervioso a voluntad. Manipula tu felicidad, ira, tristeza y alegría. La genética del éxito de los genetistas chinos es reconocida por académicos de todo el mundo. Por ejemplo, China ocupa el segundo lugar después de los Estados Unidos en términos de número de artículos científicos en el campo de la ingeniería biomédica. Sin embargo, los genetistas de Podnebesnaya están involucrados en varios escándalos, principalmente por violar las normas morales y éticas establecidas. Así, en el año 2001, un científico chino cultivó embriones de conejo en el laboratorio con núcleos de células de piel tomadas de un niño de 7 años.
De los híbridos resultantes se podrían obtener células madre embrionarias. Gracias a los experimentos chinos con la técnica de edición de genoma Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, Cas9 en monos, la humanidad aprendió que el ácido desoxirribonucleico de los embriones circula en la sangre de la madre. En el año 1800, el biofísico chino He Jiankui anunció que con la ayuda de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats Associated 9, logró modificar exitosamente el ácido desoxirribonucleico de embriones humanos y los hizo menos susceptibles al virus de inmunodeficiencia humana. El tribunal chino condenó severamente a Jiankui por la persecución de la fama y el beneficio, lo encarceló por 3 años y le impuso una multa de 3.430.000 yuanes. En el año 2019, genetistas de la Academia de Ciencias de China modificaron los genes de los macacos cangrejeros para inducir comportamiento autista. Esto ayudó a entender mejor la naturaleza del trastorno autista. Mientras tanto, ya están clonando con éxito primates y proporcionando a los científicos de todo el mundo el 95% de los monos transgénicos para diversos experimentos. La compañía china es uno de los líderes mundiales en secuenciación de genomas humanos, animales y plantas. Su historia emblemática fue creada por el científico Wang Jianong en 1999 como un instituto de investigación no gubernamental para participar en el proyecto Genoma Humano Internacional. Y Yang colaboró estrechamente con universidades estatales, intercambiando experiencia y conocimientos. Con el tiempo se convirtió en una empresa comercial, aunque la colaboración con el gobierno no cesó. Tal entrelazamiento de lo privado y lo público es absolutamente normal para Podnebesnaya. Es responsable de la formación de la base de datos genéticos nacional de China, que está indirectamente relacionada con proyectos como estos, por ejemplo. La policía china planea recolectar sangre de 700 millones de niños y hombres chinos para crear una base de datos genética. El material proviene principalmente de hombres porque delinquen más que las mujeres. Establecieron este objetivo ambicioso después de un experimento exitoso en la provincia de Henan, donde la policía recolectó muestras de sangre de 53 millones de hombres en 2 años. Ahora China posee una base de datos de 80 millones de perfiles genéticos, la más grande del mundo, y tiene todas las posibilidades de convertirse en el líder mundial en el campo de la genética. La fuerza del complejo científico industrial chino radica en la colaboración conjunta del Estado y las corporaciones. El gobierno actúa como un hermano mayor, otorga subvenciones a las empresas, las exime de impuestos y crea condiciones especiales a nivel legislativo, bajo la condición de que los objetivos de los científicos y los empresarios coincidan con los objetivos del partido. Por supuesto, ¿qué dirías después de todo esto? Se crea la impresión de que vivimos en planetas diferentes, pero ¿hasta qué punto este planeta chino con todas estas tecnologías aterradoras es amigable para los humanos al final? Ahora veamos cómo Pekín está implementando un programa multimillonario a gran escala para la propaganda de la ideología del partido y la regulación en el campo del entretenimiento. En los últimos años, el Partido Comunista Chino ha estado activamente involucrado en la propaganda, enriqueciéndose con la ayuda de un curso de economía de mercado. Los ciudadanos de China ya no demuestran lealtad ciega a la línea del partido, pero han comenzado a consumir cada vez más productos occidentales y producciones de la cultura occidental. Por lo tanto, las autoridades chinas tienen un nuevo desafío: controlar las áreas más importantes de la economía para los ciudadanos del país. El año pasado fue muy fructífero en este aspecto. El partido tomó el control de los sectores chinos y la educación en línea, pero no se limitó a los ataques a las empresas tecnológicas. Después de todo, los ingresos de la industria del entretenimiento en China en el primer año de 2020 fueron de aproximadamente 357 mil millones de dólares, y para el año 2025 crecerá a 437 mil millones de dólares. No es sorprendente que el popular show, las películas y entretenimiento chino en general ya hayan atraído la atención de las autoridades. Mira, estos son los centros de práctica de la civilización de la nueva era, los distintivos hogares chinos de la cultura y los centros de entretenimiento. Desde 1980 se han construido más de 100.000 de estas organizaciones en China. Desde 1980 hasta 2021. Las autoridades regionales de China han gastado en total más de 100 millones de dólares en este proyecto a gran escala. El programa de los centros es muy variado, desde lecciones de información política hasta todo tipo de eventos educativos y recreativos. Por ejemplo,
El programa de los centros de Guangzhou incluye clases magistrales de cocina local cantonesa y conferencias sobre las últimas tecnologías en el campo de los drones. En uno de los centros de Shanghái, estudian el papel de la ciudad en los eventos históricos clave del Partido Comunista de China. Además, se ofrecen clases de yoga, canto a capella y una proyección gratuita de la película de Christopher Nolan, El Caballero Oscuro, El Regreso del Caballero, incluida en la categoría Educación de los Ciudadanos. A trabajar en ellos, se han atraído alrededor de 140 millones de voluntarios. Realizan lecciones y talleres, viajan a áreas rurales recogiendo folclore, también enseñan a los habitantes del pueblo sobre alfabetización financiera y brindan servicios de amplio espectro. A primera vista, parecen centros de ocio comunes donde puedes aprender a cocinar gratis, ver una película, practicar yoga o entender cómo funcionan las tecnologías modernas. Pero los motivos de las autoridades que invierten tantos recursos en estos centros son bastante claros. La principal tarea de estos centros es formar a nuevos ciudadanos con nuevos hábitos, así como promover las ideas del presidente Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas. De hecho, los chinos adinerados se interesan cada vez menos en la política, incluidas las actividades del partido. Por un lado, es una señal de una sociedad estable, pero por otro lado, no puede dejar de preocupar a las autoridades. Para recuperar la influencia, los partidos utilizan tendencias populares como un nuevo formato de propaganda. También, las autoridades de China han desarrollado otros mecanismos con los que intentan difundir su ideología no solo a los habitantes del país, sino a todo el mundo. Uno de estos métodos ha sido la edición de películas extranjeras. A finales de enero, la película estadounidense de culto 1999 se estrenó en China. El Club de Lucha fue añadido a la popular plataforma de streaming china. Pero el final fue cambiado por uno más adecuado desde el punto de vista de las autoridades chinas. En la versión original, el personaje de Edward Norton mata a su alter ego imaginario, Tyler Durden, quien organizó ataques en edificios bancarios, después de lo cual ve las explosiones. En el nuevo final, no se mostraron las explosiones, pero antes de los créditos apareció un mensaje sobre cómo la policía desmanteló la conspiración, arrestó a los delincuentes y envió a Durden a un hospital psiquiátrico. Así, la película de culto de David Fincher, basada en el libro del no menos culto escritor Chuck Palahniuk, inesperadamente se acortó en 11 minutos y terminó con un final feliz. Al parecer, el final donde las autoridades no ganan ni restablecen el orden fue considerado inaceptable por los censores chinos. El cambio del final de la película causó incredulidad en los medios extranjeros. Aún más sorprendente fue que la plataforma de streaming pronto devolvió el final original de David Fincher. Tal concesión para la censura china es probablemente una rareza. Sin embargo, no se restauraron las escenas de sexo que se habían cortado de la película. El Club de los Poetas Muertos no es la única película extranjera censurada por las autoridades chinas. China ha estado influyendo en las películas desde hace tiempo, no solo dentro del país, sino en todo el mundo. Y esto no es sorprendente, ya que China es uno de los mercados más atractivos para las películas extranjeras. Hasta el 2020, China era el segundo en taquilla después de Estados Unidos y Canadá. Pero en 2020, China superó a Estados Unidos y se convirtió en el número 1 mundial en taquilla. En los últimos años, los grandes lanzamientos ganan más dinero en China que en América. En el lejano 2013, Xi Jinping declaró que era necesario encontrar nuevas formas de contar bien la historia de China. Desde entonces, para acceder al lucrativo mercado chino, los cineastas estadounidenses deben evitar ciertos temas, como el sexo, cuestiones de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero más crimen, violencia o representaciones de China que no cumplen con los estándares del partido. No se permiten películas que puedan amenazar la seguridad nacional, dañar los intereses nacionales o violar la integridad territorial del país. Teniendo en cuenta el atractivo del mercado chino, algunos estudios extranjeros modifican sus películas para agradar a las autoridades reguladoras chinas. Como resultado, algunas de las películas de Hollywood más famosas existen en varias versiones para el mundo y para China. Por ejemplo, en la película de James Bond Skyfall de 2012, los censores exigieron cortar una escena en la que matan a un guardia chino, así como menciones sobre el trabajo sexual y la corrupción policial. China tiene una posición muy fuerte, ya que su industria cinematográfica ha alcanzado un nivel que fácilmente puede prescindir de la producción de Hollywood. La mayoría de las ganancias de los cines provienen de la proyección de películas chinas, no extranjeras. Por lo tanto, ahora los productores y directores occidentales están más interesados en China que China en ellos. Las autoridades chinas
no solo muestran a sus ciudadanos el cine correcto, sino que también refuerzan el control sobre los medios privados. En octubre de 2012 del primer año, el principal órgano de planificación económica de China, el Comité Estatal para el Desarrollo y la Reforma, publicó un borrador de prohibición de los medios de comunicación privados. Se dice que los medios de comunicación que no están controlados por el gobierno no pueden recopilar y difundir noticias en territorio chino. Las inversiones privadas en agencias de información, incluyendo medios de comunicación, editoriales y compañías de radiodifusión, están prohibidas. En un futuro próximo, en China solo podrían permanecer los medios de comunicación controlados por el Estado. El Club de Corresponsales Extranjeros de China, que las autoridades consideran una organización ilegal, ha publicado un informe basado en su investigación, según el cual la libertad de prensa en China está disminuyendo a un ritmo alarmante. Y, por supuesto, el control del sector de tecnología de la información, aún en el lejano año 2014 en Pekín, comenzaron a prestar atención cuidadosa a las acciones de las sanciones estadounidenses contra Rusia. Por lo tanto, cuando en el año 2017 las primeras sanciones comerciales a gran escala de los Estados Unidos golpearon la economía de China, estaba bastante preparada para ellas. Y aunque las sanciones estadounidenses, que privaron a las principales empresas chinas de la capacidad de comprar o producir chips y otros componentes para la producción de tecnología de la información en equipos importados, mostraron un nivel inaceptable de dependencia de los países occidentales en el campo de las altas tecnologías para Pekín. Pekín ha hecho sus conclusiones y movimientos en respuesta, temiendo quedarse atrás de los Estados Unidos en áreas clave como la inteligencia artificial y los cálculos cuánticos. Pekín exige a las empresas tecnológicas nacionales que actúen como un solo equipo. En efecto, nos referimos a medidas educativas creadas para influenciar el negocio desde el poder. ¿En qué se manifiesta el efecto educativo? Por ejemplo, en la presión sobre las grandes empresas que planeaban llevar a cabo. Hace aproximadamente un año, el propietario de la compañía TikTok pospuso los planes para salir a bolsa por un periodo indefinido después de una conversación seria con los representantes del Banco Popular de China. Anteriormente, Jack Ma's Group, que posee la mayor plataforma digital de China para realizar pagos y atiende a casi 1.000 millones de usuarios solo en China, se encontró con dificultades similares. En octubre de 2020, las autoridades obligaron a la compañía a renunciar a la mayor oferta pública inicial en la historia mundial y también la multaron con $2.800 millones por actividades ilegales, sin detalles especificados. Y la compañía, el principal agregador de taxis y carsharing en China, se convirtió en objeto de críticas por parte del regulador inmediatamente después de salir a bolsa, y la aplicación de la compañía fue eliminada de los smartphones de los usuarios en China. Las prohibiciones sobre la realización de productos están motivadas por el deseo de las autoridades de evitar la manipulación de las cotizaciones de valores, lo que puede desestabilizar la situación macroeconómica en el país. Además, desde la primavera del año pasado, la Administración Antimonopolio China ha centrado su atención en decenas de empresas de tecnología de la información que se dedican al almacenamiento de datos. Se les ha ordenado realizar auditorías internas y corregir las prácticas comerciales que limitan la competencia. Y lo más importante, endurecer las reglas de manejo de datos personales de los usuarios para evitar que se filtren al extranjero. En Pekín, creen que el acceso de las empresas estadounidenses a la información sobre el comportamiento y los hábitos de los usuarios chinos crea riesgos políticos. Estados Unidos podría entender mejor la política interna china, predecir acciones específicas de las autoridades dentro y fuera del país. Y como la cereza en el pastel. Además, en junio de 1917 se aprobó una ley sin precedentes en la práctica mundial sobre la cría nacional. Obliga a todos los ciudadanos y empresas de China a cooperar con las instituciones de inteligencia en la protección de la soberanía y los intereses nacionales del Estado. Aquí hay otra línea roja. En la primavera del año 22, debido a un rebrote de la enfermedad, las autoridades implementaron medidas reconocidas mundialmente por su severidad inaudita. En Shanghái, un solo resultado positivo de la prueba reacción en cadena de la polimerasa es suficiente para quitarle a una madre su hijo de 2 años o para sacrificar a las mascotas. Esto se llama política de tolerancia cero. Los padres separados de sus hijos durante varios días no pueden obtener información sobre qué les está pasando. Se cierran las puertas de los apartamentos para evitar que las personas rompan el aislamiento. Los mensajeros entregan la comida, pero no logran mantenerse al día con el volumen de pedidos. Al final, los residentes atrapados gritan desde las ventanas. Y a menudo el problema no es que estén molestos, sino que tienen hambre. Y algunos están pescando de esta manera con la ayuda de un dron
Así es, el gobierno chino ha dominado a las grandes empresas de tecnología del país. Ha envuelto a los ciudadanos con atención y cuidado por todos lados, los protege de información innecesaria, elige las películas adecuadas y enseña educación financiera. Y en caso de que pueda incluso encerrarte en tu apartamento, ¿qué piensas? ¿Cuán efectivos son estos métodos y útiles? En los años 2000, la principal dirección de los chinos era copiar marcas caras. Aquí hay algunos de los ejemplos más escandalosos y conocidos. XD-DUD-1 AFA4 INO, que replicó completamente el Range Rover inglés. Lefant 320, que se parece al Mini Cooper como dos gotas de agua, o incluso el Soti SR9 en estilo. Pero ¿cómo están las cosas hoy con los conceptos en el mercado chino? Primero presentaremos a su atención un coche deportivo eléctrico. Las baterías están ubicadas a los lados del automóvil para un mejor equilibrio, y en lugar del piso hay un difusor enorme para una mayor capacidad de flujo. Cada rueda está equipada con un motor eléctrico individual con reductor, lo que en general ayuda a producir una potencia de 1360 caballos de fuerza. El automóvil pesa un par de cientos de kilogramos menos que el mismo, por lo tanto, tiene una dinámica de aceleración destacada de 2 segundos completos hasta 100 km por hora. Estas características ayudaron a NIO a convertirse en el campeón entre los autos deportivos eléctricos en la famosa pista de Nürburgring, el siguiente representante de esta categoría. Se convirtió, cuyo aspecto exterior da a entender que los italianos se ocuparon de su diseño. Líneas increíbles al estilo Lamborghini, ubicación central del piloto a la manera. 4 motores eléctricos con una potencia total de 1305 caballos de fuerza. En la aceleración hasta 100 km por hora, este bólido superó a su competidor, ya que acelera hasta 100 en solo 2 segundos completos. A pesar de todo esto, la autonomía de los motores eléctricos no es pequeña, 1170 km con el tanque lleno. Otro proyecto exitoso con el apoyo de los europeos, esta vez los españoles, se convirtió Hypercar. La carrocería es un monocasco moldeado disponible en 2 configuraciones. El coupé de carretera tiene 4 motores eléctricos con una potencia máxima de 1632 caballos de fuerza. La versión de carreras cuenta con un enorme alerón y 6 motores eléctricos que en total producen 1200 caballos de fuerza. Y el doble de torque de Newton. Este modelo acelera hasta 100 en solo 2 segundos y 60 centésimas, lo que es ligeramente más lento que el modelo anterior. Y terminaremos la revisión de los hipercoches chinos con el modelo más inesperado, el Hongqi S9. La compañía Hongqi es reconocida por sus sedanes de lujo para funcionarios y miembros del gobierno chino, generalmente conocidos como miembros del transporte. ¿Pero un hipercoche de repente? Y en la creación de esta maravilla, también se puede ver la mano de los maestros italianos de Audi, Seat y Alfa Romeo. El motor V8, de 4 litros con 2 turbocompresores, trabaja en conjunto con 3 motores eléctricos. En total, produce 1400 caballos de fuerza, acelera hasta 100 en solo 1.9 segundos y su velocidad máxima supera los 400 km por hora. Parece ser más potente y superior a la competencia, pero como siempre hay un pero. La autonomía en modo eléctrico es de 40 kilómetros. Aunque estos hipercoches no son para el público en general, incluso para los habitantes de las zonas rurales de China hay buenas noticias. Por ejemplo, y por supuesto, estos no son para la producción en serie. Esto es solo una declaración de intenciones grandiosas en esta clave por ahora. Crossover eléctrico de aluminio con una potencia de 600 caballos y una aceleración hasta 100 en 5 segundos. Pero la solución más interesante en este modelo son las baterías intercambiables que se cargan fuera del propio coche. Pero otro crossover, el Viteng de segunda generación, no solo se convirtió en un excelente competidor para NIO, sino que también llegó al consumidor masivo, con el diseño. De hecho, los italianos ayudaron nuevamente a los chinos, y el escudo es 4. El punto 3 significa nada más que el tiempo de aceleración hasta 100 km por hora. Este crossover tiene varias configuraciones, eléctrica, híbrida y de gasolina. Todos varían en precio y características, y la versión híbrida más potente produce casi 450 caballos de fuerza en total. Sin embargo, el amor por la copia de los chinos no ha desaparecido, o digamos, se ha transformado un poco. Aquí hay un par de ejemplos. ORA es una compañía subsidiaria que presentó su concepto de coche eléctrico con forma de gato.
que vagamente recuerda algo intermedio entre un Porsche Panamera y un Volkswagen Beetle. Y en el salón te encontrarás con nada menos que uno. Otro modelo de la compañía, esta vez con un nombre que claramente se asemeja a una variante de 4 puertas del escarabajo de Volkswagen, ligeramente rociado con los toques de un Mini Coupé. A pesar de que es un concepto del año 2020, claramente fue creado bajo la influencia de un pasado nostálgico. El coche tiene un aspecto máximo de la vieja escuela y realmente se parece a un coche retro. Su motor eléctrico y un interior lleno de electrónica hablan de su modernidad. También hay un dron futurista de Google chino, Baidu. China es considerada pionera en la regulación de los drones. Es uno de los primeros países que ha implementado una regla uniforme para el movimiento de drones en todo el país. Y el negocio local está activamente involucrado en la creación de vehículos autónomos. Baidu, el mayor motor de búsqueda, presentó en su conferencia anual un prototipo de automóvil sin lugar designado para el conductor. El concepto presentaba una cápsula autónoma con puertas tipo ala de gaviota y una gran pantalla, un sistema multimedia en lugar del torpedo y controles tradicionales. En lugar del conductor, el último chip Kunlun 2, que tiene inteligencia artificial, está a cargo del control. En total, en China hay más de 30 empresas que están desarrollando vehículos autónomos. Además, el coronavirus no les ha impedido. Solo en los primeros 4 meses del año 20, al menos 10 startups chinos han recibido nuevas rondas de financiación, una de las direcciones más populares de robotaxi. Casi todos los grandes desarrolladores tienen su propio servicio de robotaxi. Por ejemplo, en el año 2020, la startup recibió una licencia de las autoridades de Shanghái para usar 100 vehículos autónomos para el transporte de pasajeros. En las primeras etapas, un operador debe estar presente constantemente en estos vehículos, pero no está obligado a controlarlos. Ahora el servicio está en modo de prueba y por orden de la alcaldía de Shanghái, los viajes para los pasajeros son gratuitos. China está interesada en los desarrolladores también, porque el tráfico local es diferente al europeo y al americano. En las carreteras de aquí hay más peatones y motocicletas, lo cual es exactamente lo que necesita la computadora que controla el automóvil.